Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Soto Santiago. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula escolar 2102-5707, y me encuentro cursando el módulo Juicio de Amparo 2 de mi reto número 6, Litigio Estratégico. Mi asesor es la profesora Rosa María Olivero Sánchez, con fecha de elaboración 17 de octubre del 2023. En este reto nos referiremos al litigio estratégico y derecho a la no discriminación. En este video trataremos de dar una idea de qué es una discriminación en forma general. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perturba la desigualdad. Todos tenemos derechos a ser tratados por igual, por independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, etcétera, etcétera. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicado. Y bueno, antes de continuar, primero quisiera describir qué es el litigio estratégico, que también se le conoce como litigio de alto impacto, y es aquel que a través del uso estratégico de las herramientas legales nacionales y o internacionales busca generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o un colectivo. Ahora bien, sabiendo ya esto, el litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto con el cual, al acudir a los tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que, más allá de reparar a las víctimas directas del caso en cuestión, permita conseguir reformas legales, la adopción o reformas de políticas públicas o cambiar la conducta de las autoridades a bien de que los beneficiarios finales del litigio sean todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Estas se generan en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades en ocasiones de manera no consciente. Por ello es importante conocer a qué se refiere a qué discriminar y saber a dónde se puede uno referir cuando se es discriminado. La discriminación se puede dar de diferentes formas. Discriminación de hechos consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a un sector, como por ejemplo a las mujeres o a las personas mayores. Discriminación de derecho es aquella que se encuentra establecida en la ley, vulnerando los criterios prohibidos de discriminación mediante la que se da un trato distinto a algún sector. En el caso, por ejemplo, de una ley que establece que las mujeres perderán su nacionalidad si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero que esta ley no afectará a los hombres que estuvieran en semejante situación. Discriminación directa, cuando se utiliza como factor de exclusión de forma explícita uno de los criterios prohibidos de discriminación. Discriminación indirecta, cuando la discriminación no se da en función del señalamiento implícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicita requisitos no indispensables para el mismo, como por ejemplo tener un color de ojos específicos. Discriminación por acción, cuando se discrimina por mediante la realización de un acto o conducta. Discriminación por omisión, cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. Discriminación sistémica,
se refiere a la magnitud de la discriminación de hechos o de derecho en contra de ciertos grupos en particular. En el caso de los derechos humanos, el litigio es estratégico cuando está diseñado conscientemente para promover la aclaración, el respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea es cambiar las ideas de las leyes políticas prácticas y obtener remedios o reparaciones tras las violaciones de derechos humanos. El litigio estratégico también trata al mundo de concientizar a la población sobre una injusticia. Ahora bien, identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. De acuerdo con lo que leíste, ¿crees que desde la emisión del estudio del 2007 y hasta la fecha se hayan logrado mayores avances en relación con la protección de la no discriminación a través del litigio estratégico? Tenemos que los aquí quejosos señalan en el capítulo antecedentes de su demanda de amparo que son habitantes de la comunidad de Minunami, municipio de Tletanolot, Guerrero, que es una comunidad indígena nazavi mixteca que se encuentra a 1 hora y media de un camino a pie de la cabecera municipal Metlatonot, Guerrero, conocida por su pobreza extrema, que las enfermedades han llegado a ser causa de defunción entre los habitantes de esta comunidad, principalmente niñas y niños, que los quejosos han vivido en carne propia la pérdida de sus familiares, destacando como factor de las defunciones la falta de atención médica en la clínica que se encuentra en Metlatonot, Guerrero, ya que en su comunidad no cuentan con servicios médicos, que cuando sus enfermos se encontraban delicados de salud, acudían a Metlatonot para ser atendidos por el médico responsable. Pero en mayoría de las ocasiones la clínica se encontraba cerrada, o bien si estaba abierta no alcanzaban turno a través de una ficha, o si alcanzaban su turno le daban después de las 3 de la tarde, llegaban, y por el cual el doctor encargado les negaba la atención en razón de que era su hora de salud y de que las defunciones que aluden se presentaron del 2005 al 2007. Conclusión: el litigio estratégico no se utiliza para todos los casos y probablemente no sea necesario en todos los casos interponer una demanda para alcanzar un objetivo. Ello por cuanto en general el litigio puede ser un proceso largo y costoso, debiendo ser reservado a situaciones graves, por lo que, tomando en cuenta las repercusiones que pueden provocar el litigio estratégico, la posibilidad de cumplir a la vía judicial puede considerarse. Algunas limitaciones. En el caso de las acciones colectivas destaca una limitante muy importante en relación en la victimación para hacer valer la acción, y para ello estas acciones no están al alcance de particulares, como el objetivo menores a 30 personas. Para un caso de juicio de amparo, la limitación consiste justamente en los efectos del amparo, cuando se trata de una declaración en constitucionalidad, puesto que esta declaratoria no tiene efectos generales, sino que únicamente aplica para el quejoso que promovió el amparo. Esto de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo. El acceso a la protección de un derecho a través de un litigio estratégico no es una situación sencilla, ya que no todos los despachos de abogados y los mismos abogados están familiarizados con el tema, y muchos de los que sí lo están no lo realizan de manera voluntaria, por lo que este tipo de litigio no están al alcance de cualquier persona que no tenga recurso para pagarlo, a menos de que encuentre una clínica procesal del litigio estratégico que realice este tipo de trámite de forma pro bono. En muchos de los casos, una limitante para la interposición del amparo puede constituir por agotar el principio de definitividad antes de acudir a esto.
Por último, el litigio estratégico de alto impacto es aquel que por medio de las herramientas ilegales nacionales o internacionales buscan generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o de una colectividad. Y los mecanismos más usados para interpretar este tipo de litigio son acciones colectivas, juicios de amparo, procedimientos administrativos, litigio estratégico a nivel internacional. Esto sería todo por mi parte. Espero con esto haber aportado lo suficiente. Me despido no sin antes quedar de todos ustedes.